Revelado. 3. Frijoles increíbles que transforman tu energía mental y enfocan tu mente de noche. María, una madre soltera de 34 años, nunca imaginó que su vida daría un giro inesperado. Su humilde tortillería en el corazón de Oaxaca representaba su mayor logro, pero también su mayor carga. Cada día, el sonido del maíz molido la llevaba a un lugar de esperanza, mientras sus hijos jugaban cerca, ajenos al cansancio que la consumía. Sin embargo, cada noche, al cerrar el negocio, una sombra de agotamiento caía sobre sus hombros como un manto pesado. Mientras revisaba viejos trastes de su abuela, sus manos encontraron una bolsa polvorienta llena de frijoles que parecían comunes. Sin embargo, su abuela siempre insistía en que esos frijoles eran diferentes. Tenían la capacidad de revitalizar el espíritu. María, impulsada por un ligero brillo de ilusión, decidió sembrarlos en su olvidado jardín. Pero, ¿realmente había algo especial en ellos? Con la ayuda de Carlos, su vecino que inexplicablemente había ocultado su talento como ingeniero agrónomo, comenzaron a investigar. Los frijoles eran ricos en nutrientes, y su potencial sorprendió a ambos. Cada pequeño hallazgo reforzaba su curiosidad. Sin embargo, el escepticismo de la comunidad, que solo veía a María como una simple tortillera, se hacía palpable. La incertidumbre la atormentaba. ¿Cómo compartir su descubrimiento sin ser ridiculizada? Esa presión se tornó más intensa cuando un chef local, ansioso por desbancarla, comenzó a propagar rumores. La idea de abrir una escuela de cocina para enseñar el uso de esos frijoles era su sueño, pero ahora se sentía atada al miedo. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en sus hijos, en lo que significaba para ellos. ¿Cómo podrían entender su lucha si ella misma dudaba de su valía? Esa noche se detuvo frente al jardín, iluminado solo por la tenue luz de la luna. Los frijoles, ya germinando, parecían ofrecerle una respuesta. Cada hoja nueva era un símbolo de esperanza. En su mente, los ecos de las palabras de su abuela resonaban. Nunca subestimes el poder de lo humilde. Pero la duda seguía acechando. Y si fracasaba, si no lograba transformar su vida, ¿cómo se lo explicaría a sus hijos? La angustia apretaba su pecho y su respiración se tornaba irregular. Sabía que había llegado a un punto de quiebre, una encrucijada en la que cualquier decisión podría definir su futuro. ¿Debía seguir luchando o rendirse ante el caos? La noche se volvía más oscura, y con cada segundo que pasaba, la responsabilidad se hacía más pesada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María sintió que el tiempo se detuvo en ese instante. Todas las decisiones, todos los dilemas, convergiendo en una sola pregunta. ¿Podré cambiar mi vida? Las palabras de su abuela, el sabor del maíz, la risa de sus hijos. Todo lo que había significado hasta ahora se apretaba en su mente, formando un torbellino. La presión la empujaba hacia adelante, mientras el futuro permanecía incierto, una amalgama de sueños quebrados y esperanzas florecientes en un jardín que tal vez aún tenía secretos por revelar. María despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. El jardín, ahora brotante de vida, se convirtió en un símbolo tangible de su deseo de cambio. En su mente, cada hoja verde parecía un recordatorio de que quizás, solo quizás, había algo más grande esperándola. Su primera prioridad fue calmar la tormenta de dudas internas. Consciente de que su camino no podría depender solo de los frijoles, decidió buscar maneras de fortalecer su confianza.
Ya había tenido algunas experiencias de cocina prometedoras, pero ahora quería más. Un enfoque más serio para transformar su tortillería en un espacio innovador podía ser la clave para ganarse el respeto de su comunidad. Aprovechando la conexión que había establecido con Carlos, se sentó con él para esbozar un plan. Carlos no solo conocía de agricultura, su formación en ingeniería agronómica podía ofrecer un ángulo fresco y técnico al emprendimiento de María. Juntos, comenzaron a planificar una serie de talleres sobre el uso de los frijoles en la cocina local, una manera de compartir su descubrimiento mientras educaban a otros. El primer taller se programó para el sábado siguiente. María vaciló al anunciarlo. El temor de ser objeto de burlas aún persistía en su pecho. Sin embargo, cada vez que pensaba en sus hijos, en su futuro, en la posibilidad de que pudieran ver a su madre como un modelo a seguir, sentía que tenía que avanzar. La responsabilidad que sentía no solo la impulsaba a no rendirse, sino que la instaba a crecer. La semana transcurrió llena de preparación. María investigó recetas que utilizaran los frijoles, adaptando sabores tradicionales de Oaxaca. Encontró inspiración en la cocina nacional, creando platillos que reunieran lo antiguo y lo nuevo. Cuando se asomaba a su jardín, el sol iluminaba las hojas vibrantes, y en ese momento, cada vez más se convencía de que su abuela no se había equivocado. El día del taller, el nerviosismo la invadía mientras organizaba los ingredientes en su tortillería. Sin embargo, a medida que comenzaba a hablar, la energía de la comunidad empezaba a cambiar. Sus vecinos, al principio escépticos, mostraron interés y curiosidad. María sentía cómo la voz en su interior, que antes dudaba, comenzaba a tomar fuerza. Cada participante alentaba a los demás, y poco a poco, la tensión se transformó en un ambiente colaborativo. Una de las asistentes, una mujer mayor del barrio, se acercó al final y le susurró a María que la había inspirado a retomar su pasión por la cocina. Aquellas palabras resonaron en ella como un eco de validación. Desde ese instante, María sintió que había cruzado un umbral. Esa mujer no solo reconocía su esfuerzo. En un gesto simple le recordaba que su misión era más grande que ella misma. Con el taller exitosamente concluido, María regresó a casa sintiendo que había dado un primer paso decisivo. Pero al mismo tiempo sabía que las voces del chef rival estaban aún presentes, acechando en la periferia de su vida, ansiosas por encontrar una rendija por donde colarse. Esa noche, mientras se acurrucaba con sus hijos, una pregunta comenzaba a gestarse en su mente. ¿Qué haría si el chef intentara sabotear su esfuerzo? La luz que brotaba en su jardín parecía cuestionarla, desafiándola a seguir creciendo ante la adversidad. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar lo que vendría? Con una determinación renovada, María se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las sombras comenzaban a alargarse y una nueva lucha se perfilaba en el horizonte, una confrontación con alguien que no estaba dispuesto a permitir que le robaran su trono culinario. Su viaje hacia la autoconfianza y el reconocimiento profesional estaba por comenzar, pero el destino aún guardaba secretos que tenía que descubrir. María no podía quitarse de la cabeza la última conversación que había tenido con Carlos. Su entusiasmo por el taller se había transformado en un torrente de ideas, cada una más ambiciosa que la anterior. Quería crear un espacio que no solo ofreciera talleres, sino que se convirtiera en un punto de encuentro para compartir recetas, ideales de cocina y, sobre todo, promover el uso de ingredientes locales como los frijoles. Mientras organizaba su tortillería al día siguiente, la idea de un curso culinario más extenso comenzó a tomar forma. María se dio cuenta de que lo siguiente debía ser un curso completo, donde otros pudieran también experimentar la satisfacción de trabajar con productos frescos. Sin embargo, una nueva ola de inseguridades la invadió. ¿Sería suficiente su experiencia en la cocina? ¿Quién se atrevería a inscribirse en un curso dirigido por ella? En un impulso, decidió escribir un borrador del curso que tenía en mente. A medida que lo hacía, cada palabra parecía agregar una capa a su confianza. Las recetas incluían no solo frijoles, sino también hierbas,
especias y técnicas culinarias que aprendió de su abuela. Infundir esos conocimientos en quienes se inscribieran era un llamado más profundo que solo enseñar a cocinar. Durante ese proceso, Ma halló un descubrimiento impactante sobre sí misma. Tenía algo valioso que compartir. No solo sabía cocinar, su conexión emocional con la cocina era auténtica, y era eso lo que podía atraer a otros. Su determinación comenzó a renovarse, y aunque la sombra del chef rival se cernía sobre ella, decidió que no iba a dejar que el miedo la detuviera. María intensificó sus preparativos, buscando la ayuda de algunos de sus vecinos para obtener más ingredientes frescos. La idea era que el curso no solo se centrara en la cocina, sino también en la comunidad, fomentando un sentido de pertenencia. Sin embargo, el eco de las risas burlonas del chef rival resonaba en su mente. ¿Qué haría él si se enteraba de sus planes? Desesperada por buscar una validación externa, decidió presentarle su idea a un grupo de amigas cercanas. Durante una tarde de café, expuso su propuesta con entusiasmo. Las reacciones fueron mixtas. Algunos mostraron interés, otros un escepticismo que rápidamente la hizo tambalear. Se enfrentó a un dilema moral. ¿Debería seguir adelante a pesar de las dudas ajenas o adaptarse a las voces de la crítica? Las opiniones dividido le hicieron cuestionarse la esencia de su proyecto. Fue entonces cuando una amiga, Clara, expresó lo que muchas pensaban. María, la competencia es feroz. Pero deberías preguntarte, ¿qué es lo que realmente deseas aportar? Esa simple pregunta prendió una chispa en ella. La razón por la que quería enseñar, el impacto que podía tener en otros, superaba el temor al fracaso. Las semanas se sucedieron y la urgencia aumentaba. Cada día, María se encontraba frente a la encrucijada de la acción y la duda. ¿Él la seguiría con el instructor amateur que había planificado? Era complicado decidir, y para ella la presión no hacía más que desbordar su mente. Finalmente, una noche, con el tablero de su plan dispuesto frente a ella, supo que ya no se trataba de sobresalir entre los demás. Era su viaje personal, su propia historia con los frijoles. Esa revelación la impulsó a aceptar el desafío, a inscribir su curso en un formato que la representara. A pesar de la vulnerabilidad, una sensación de empoderamiento comenzó a crecer. Pero aún quedaba una incógnita. ¿Cómo reaccionaría el chef rival al enterarse de que María estaba a punto de lanzar un proyecto de esta magnitud? La posibilidad de una confrontación se cernía como una sombra incierta. María sintió que cada avance venía acompañado de una nueva lucha. Su espíritu ardía con la pregunta final que resonaba en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse al chef y a su propia inseguridad? Las dudas sembradas por la amenaza del rival no se irían tan fácilmente. La lucha que había iniciado se adentraba en aguas más profundas y el momento de la verdad se acercaba. María se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. El día se acercaba y sentía que el reloj marcaba un tiempo que solo parecía querer acelerarse. Había decidido finalmente inscribir su curso, pero con cada paso que daba, las dudas volvían a inundar su mente. ¿Quién se inscribiría? ¿Podría realmente satisfacer las expectativas de quienes asistieran? Tal era el peso de sus inquietudes, que se sintió como una hoja llevada por el viento, sin rumbo fijo. Pese a las incertidumbres, se sentó al borde de su cama y visualizó a aquellos que podrían beneficiarse de sus enseñanzas. Imaginó a padres con sus hijos, a jóvenes que aprenderían a cocinar por sí mismos y a aquellos que anhelaban reconectar con sus raíces a través de la cocina. La idea de ser parte de sus historias detonó un nuevo impulso en ella. Se trataba de más que un simple curso. Era una oportunidad para crear un legado, para mostrar la magia que se escondía en los frijoles que había cocinado desde niña. Con renovada energía, comenzó a trazar un plan logístico de cómo llevar a cabo las clases. La primera cuestión fue la búsqueda de un lugar adecuado. No podía arriesgarse a que el espacio fuera insuficiente o poco acogedor. Pensó en un pequeño salón que pertenecía a un amigo, un lugar donde las paredes habían escuchado risas y conversaciones por años. Ciertamente, era un espacio donde podría vibrar su pasión.
Después de confirmar la disponibilidad del local, María sintió que una presión se aliviaba. Pero había algo más que ella necesitaba para dar ese siguiente paso. Revisando su borrador del curso, se percató de que necesitaría más que recetas. Sentía que debía crear un ambiente cálido, una experiencia que las personas recordaran con alegría. Para eso, era fundamental conectarse con ellos. Era el momento de compartir su historia, de dejar que los demás conocieran sus raíces. La determinación de María se extendió a la creación de material visual, algo que hereda de su madre. Creaba hermosas presentaciones de recetas que eran casi obras de arte. Sin embargo, todo esto era apenas un pasito. ¿Quién estaría allí para ayudarla a traer su visión a la vida? Decidió considerar a los hombres y mujeres que podría invitar para presentar sus ingredientes. Aquellos que cosechan con amor en los alrededores de la ciudad, auténticos héroes en su labor. Mientras organizaba sus ideas, su mente volvió a su rival, el chef que había hecho tanto por desestabilizar su autoestima. Él puede tener la habilidad técnica, pero yo tengo la pasión, reflexionó con una sonrisa desafiante. Había crecido con la sabiduría de su abuela, y esa conexión iba más allá de cualquier cocina lujosa. Quería sacar ese fuego interno y dejar que otros lo experimentaran. Un día después, mientras recolectaba historias sobre los productos que usaría, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Serviría su voz al final? Estaba a un paso de dar a conocer su curso, pero antes necesitaba hacer una evaluación de cómo se sentía en ese momento. Decidió escribir una carta a sí misma, una especie de manifiesto donde podría plasmar sus dudas y esperanzas. Esto le brindó claridad. La forma de expresar sus inquietudes la hacía sentir más robusta. Terminar la carta fue un acto de liberación. Al leerla, comprendió que ese recorrido era también un acto de valentía. En su interior, el deseo de ayudar a los demás se erguía como una muralla contra la negatividad. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una resolución se gestaba en su interior. No solo se enfrentaría al chef, sino que también se enfrentaría a la parte de ella que había tenido miedo de brillar. Así, con el corazón acelerado, finalmente presionó el botón de enviar en la publicación de su curso. La decisión había sido tomada. Pero aún había algo flotando en la atmósfera, una inquietante anticipación que la mantenía alerta. El eco de sus dudas resonaba, pero también la certeza de que el próximo paso sería crucial. Ahora, la pregunta que la inquietaba era, ¿cuál sería la reacción de aquellos que pesaban en su mente y, sobre todo, cómo recibiría la noticia su competencia? La reacción de María al ver su curso publicado fue como una mezcla de adrenalina y miedo. En un rincón de su mente, una voz interna aplaudía su valentía. En otro, se escondían murmullos de dudas que amenazaban con aniquilar su impulso. ¿Había sido prematura? Para acallar esas voces, decidió dedicar su primer día al desarrollo de un mapa visual que articule su visión y misión. Se sentó en su pequeña mesa, rodeada de utensilios de cocina y notas dispersas, y se sumergió en sus pensamientos. Cada elemento de su curso debía estar alineado con sus principios: autenticidad, pasión y un deseo genuino de educar. Empezó a plasmar ideas en una hoja en blanco, dibujando mientras su mente se afanaba por recoger el torrente de conceptos que la inundaban. ¿Qué realmente quiero que estos participantes sientan al finalizar el curso?, se preguntó. De repente, la imagen de su abuela se dibujó en su mente, su risa, su forma de cocinar, la alegría con que compartía sus recetas. Así, comenzó a trazar un hilo conductor. Su objetivo no era solo enseñar recetas, sino despertar recuerdos y emociones. Esto debía ser una experiencia sensorial. Al cerrar los ojos y recordar cada una de esas comidas familiares, María comprendió que su enfoque debía ser más que práctico. Necesitaba hacer hincapié en la conexión emocional que la comida puede propiciar. Era en ese instante que se dio cuenta de que su rival quizás había pasado por alto la esencia de lo que significaba realmente un plato, el viaje que representa, la historia y el amor que se pone en cada ingrediente.
Decidió que en su primera clase dedicaría un tiempo para que los alumnos compartieran sus propias historias familiares en torno a la cocina. Así construiré una comunidad dentro del curso, pensó, imaginando con nostalgia el momento en que cada voz se sumaría al relato. Sin embargo, dentro de sí florecía una inquietud. ¿Serían capaces de abrirse y compartir como ella lo había hecho? Con cada idea que avanza, otra duda surgía. Sin embargo, María se comprometió a sostener esa incertidumbre y convertirla en fuerza. Se sentía como una marioneta que había ido ganando autonomía. Aunque el pulso acelerado de este proceso la asustaba, había un poder en su vulnerabilidad. Decidió que aceptaría preguntas, también de los asistentes, incluso sobre su propia inseguridad, si así lo deseaban. No tengo que tener todas las respuestas, se dijo, tranquilizándose. A medida que el día avanzaba, María se sintió más centrada. La elaboración del contenido con detalle, desde el momento de la compra de ingredientes hasta la presentación final de los platillos, se convirtió en un ejercicio de autoafirmación. Lejos de ser un simple curso, cada aspecto construido se transformaba en una representación más auténtica de su ser. Esto la motivó a buscar formas de incorporar a su madre en el proceso, reviviendo tradiciones en torno a la cocina que durante años habían permanecido relegadas. Mientras tanto, el zumbido de las redes sociales comenzó a crecer. Personas compartían su curso, y aunque era solo un inicio, la visibilidad se extendía. Las inscripciones comenzaron a crecer lentamente, pero a la vez aparecía un nuevo antagonista: los comentarios. Algunos eran positivos, otros críticos. Al leer uno que cuestionaba su experiencia, un escalofrío le recorrió la espalda. En ese instante, sintió una oleada de rabia mezclada con la vulnerabilidad. En esa vulnerabilidad encontró un nuevo enfoque. En lugar de permitir que la crítica la desarmara, se propuso usarla como un catalizador para crecer. Reflexionó sobre lo que podía aprender incluso de los comentarios más duros, preguntándose cómo podría fortalecer su postura y su contenido. Puede que todos tengan una opinión, pensó, pero yo también tengo una historia. Esa historia se alzaba a medida que su certeza crecía. Entonces llegó el momento decisivo. En su próxima clase haría frente a esa crítica una vez más, pero esta vez no como un obstáculo, sino como una oportunidad de convertir la tensión en aprendizaje compartido. Con una extraña mezcla de gratitud y desafío, se preparó mentalmente. El curso había tomado un rumbo inesperado, uno que iba más allá de simplemente cocinar y enseñar. Era un llamado a descubrir su poder y a esfuerzos creativos aún por desatar. Pero a medida que se acercaban los días de la primera clase, su mente trazó una pregunta punzante que no podía ignorar. ¿Cómo realmente iba a enfrentar a sus críticos en el aula? ¿Podría convertir esas dudas en una puerta abierta a la colaboración y la conexión? El momento de la verdad se acercaba, y María sabía que debía estar lista para cualquier cosa que se presentara. Los días que se acercaban a la primera clase se convertían en un maratón de preparación para María. Su mesa ya no era solo el lugar donde se cocinaba, se había transformado en un santuario, abarrotada de libros de recetas, notas de ideas y trozos de papel garabateados con la esencia de su curso. Una mezcla de excitación y tensión recorría su cuerpo mientras repasaba cada detalle del plan, pero en medio de esa vorágine, una revelación la llevó a un nuevo enfoque. ¿Qué puedo ofrecer? No solo recetas, sino herramientas para la vida, murmuró en voz alta, sintiendo cómo estas palabras resonaban en su interior. Se dio cuenta de que quería inspirar a sus estudiantes a ver la cocina como un medio de sanación, un refugio de creatividad y alegría. La comida no era solo sustento, era una forma de conectar con uno mismo y con los demás. Decidió entonces que comenzaría su primera clase no con un plato, sino con una charla sobre la importancia del aquí y ahora. Fue un momento de reflexión que quería fomentar. María pensó en el poder del agradecimiento, en cómo cada ingrediente podía ser un recordatorio de las bendiciones en la vida cotidiana.
Hizo una lista de ejercicios que sus alumnos podrían emplear para cambiar su perspectiva mientras cocinaban, promoviendo el mindfulness en cada paso. Sin embargo, claroscuros de duda todavía la acechaban. Si bien estaba emocionada por su idea, temía que sus estudiantes no entendieran la profundidad de lo que intentaba transmitir. ¿Serían receptivos a un enfoque tan personal en un ámbito que muchos consideraban solo práctico? María sabía que había un riesgo implícito en exponerse de tal manera, pero al mismo tiempo era consciente de que la vulnerabilidad podría abrir puertas inesperadas. El día programado para la clase llegó, y una mezcla de nervios previos la envolvió. Se vistió con un delantal que solía usar su madre, un hilo que conectaba su pasado con su futuro como educadora. Cada paso que daba hacia el aula era un acto de trascendencia, donde las dudas se transformaban en determinación. Al llegar, se encontró con una sala llena de rostros, algunos familiares y otros desconocidos. En ese momento, se sintió cuestionada y no podía evitar recordar los comentarios críticos en línea. Mientras comenzaba a hablar, pudo sentir la energía de su audiencia, algunas miradas escépticas, otras curiosas. El primero en alzar la mano fue un joven que, con un tono desafiante, preguntó directamente sobre su experiencia. ¿Por qué deberíamos tomar este curso contigo y no con alguien que ya tenga un nombre en la industria? Las palabras, que al principio la paralizaron, se convirtieron en un ímpetu. Porque cada persona tiene su historia y su conexión con la comida. Respondió con una seguridad que la sorprendió. Con esa contestación, tomó la delantera de la conversación, transformando la pregunta de un antagonista en un punto de partida para conectar. A lo largo de la clase, María hizo que cada asistente compartiera un recuerdo especial relacionado con la cocina. La sala se llenó de risas, historias entrañables y algunas lágrimas. Una conexión emocional brotaba en el aire. Cada historia, una hebra que tejía un nuevo concepto de comunidad. A medida que la dinámica avanzaba, se sentía más fuerte, más capaz, como un ancla en medio del oleaje de emociones. Sin embargo, a pesar de esa sensación de empoderamiento, una nueva incertidumbre comenzó a gestarse en su mente. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Podría sostener esa magia en las próximas clases o el desafío de transformar su curso en algo más significativo que meras recetas la aplastaría? Mientras contemplaba a su grupo, sintió que un nuevo dilema se gestaba en su interior. La respuesta a su propio potencial la acechaba, y con ello, una pregunta determinante se formuló. ¿Y si había algo más oscuro y profundo que debía descubrir en sí misma para continuar este viaje? El eco del aplauso final resonó en sus oídos, pero también trajo un sentido de urgencia. Lo que había comenzado como un curso estaba tomando el camino de un autodescubrimiento radical que aún no podía predecir en su totalidad. La resiliencia no solo dependía de las historias compartidas, sino de lo que cada uno de esos relatos revelaba. María entendía, ahora, que su viaje hacia el crecimiento personal recién comenzaba. La semana siguiente, María se sintió profundamente inmersa en un torbellino de emociones y reflexiones. Había sabido que la primera clase constituía un hito, pero también era consciente de que significaba el inicio de un viaje que estaba lejos de ser lineal. En su mente, la imagen de su aula de cocina se desdibujaba y tomaba formas fascinantes. Cada clase sería un lienzo en el que podría pintar no solo recetas, sino ocasiones para el autodescubrimiento. Instintivamente, se llevó su cuaderno de notas a la cocina, con la intención de bosquejar ideas nuevas. Sin embargo, al abrirlo, se encontró con la página en blanco. Las palabras que solían fluir con facilidad, ahora le parecían inalcanzables. Empezó a cuestionarse si realmente tenía algo valioso que aportar. Esa sensación de inseguridad que creyó haber dejado atrás, se había deslizado otra vez en su mente. Mientras picaba cebolla y pimientos, recordó a aquellos estudiantes, sus miradas curiosas, pero también las de incertidumbre. Se preguntó si su enfoque a la cocina como herramienta de sanación resonaría con ellos. ¿Sería suficiente una clase para cambiar la percepción de la cocina desde un simple acto mordaz a un viaje emocional?
Con cada corte, la intranquilidad crecía. Entonces, decidió asumir un riesgo. En lugar de enfocarse solo en lo práctico, compartiría algo aún más personal: su propia historia. Durante la próxima clase, se sentó en un rincón de la mesa, rodeada de ingredientes y utensilios, como un narrador ante su audiencia. En lugar de comenzar con una receta, empezó a desglosar su propio vínculo con la cocina. Habló de su madre, de cómo cocinaban juntas y el poder que tenían los aromas en su niñez. Mientras las palabras fluían, liberó una parte de sí misma que había mantenido oculta, conectando cada anécdota con una receta que simbolizaba un momento importante de su vida. Los asistentes, atrapados por su relato, comenzaron a abrirse. Historias de virtudes perdidas, de tradiciones familiares y de momentos de superación comenzaron a intercalar la atmósfera. María, sintiéndose cada vez más empoderada, hizo una pausa. En ese silencio, la verdad se hizo evidente. La cocina era un espejo de sus vidas, un lugar donde se entrelazaban experiencias, anhelos y recuerdos. Sin embargo, noches de insomnio la acechaban. Se vio acosada por una verdad inquietante. Cada vez que compartía una parte de sí misma, sentía que exponía su vulnerabilidad. ¿Y si, tras abrir su alma, el juicio de los demás la hundía? La idea de ser el foco de críticas era aterradora. Así, la bondad de su intención se vio empañada por un temor profundo al rechazo. Aunque su conexión con los estudiantes se fortalecía, también crecía la presión de mantener esa autenticidad. Con cada rayo de duda que daba a luz la voz del miedo, se preguntaba si sus propias experiencias serían valoradas o malinterpretadas. Aún así, el eco de las historias compartidas resonó en ella como un canto de resiliencia, instándola a seguir explorando sin miedo. Quizás de esa forma encontraría el propósito que anhelaba. A medida que la clase avanzaba, ella misma se sorprendía al ver que no era solo una educadora, sino una guía en un viaje introspectivo para todos. Las recetas ya no eran la única materia. Era la esencia de compartir, de descubrir juntos, de encontrar el significado en la cotidianidad. Cuando la clase terminó y los últimos estudiantes se marcharon, un nuevo vacío llenó la sala. Pero esta vez era un espacio de posibilidades. El poder de confrontar mi propia vulnerabilidad, pensó, podría ser el camino hacia algo mucho más grande. Instintivamente, sintió que había dado un paso crucial hacia su propio crecimiento. ¿Hasta dónde la llevaría esta decisión? ¿Había empezado realmente a tocar el núcleo de su ser o había solo arañado la superficie de su verdadero potencial? La inquietud del futuro, pleno de luces y sombras, la llevó a buscar un nuevo enfoque. Quizás confrontar sus temores sería el verdadero ingrediente que le faltaba. Determinada, se prometió a sí misma investigar las historias más ocultas de quienes la rodeaban, pero también las suyas. Así, esta promesa se convirtió en su motor, mientras la pulsión del autodescubrimiento la guiaba hacia una realidad inesperada. Sin embargo, la pregunta seguía resonando. ¿Cuánto estaría dispuesta a perder para encontrar su verdadero yo? La respuesta se avecinaba en la forma de un dilema crítico, y el viaje había apenas comenzado. El día siguiente amaneció con un aire de expectativa. María sintió que su mente estaba más despierta, llena de ideas que pulsaban en su interior como un fino tambor. Había decidido no solo transitar por el sendero de su crecimiento personal, sino también invitar a sus estudiantes a acompañarla. La cocina se convertiría en un refugio donde explorar no solo recetas, sino también emociones y experiencias. Mientras organizaba los ingredientes en la mesa, pensó en las historias que cada uno de sus estudiantes podría compartir. Se preguntó cómo podría hacerlos sentir tan cómodos como ella había estado el día anterior, y en esa reflexión comenzó a vislumbrar una dinámica más profunda. Esta vez no se limitaría solo a narrar su realidad. Les ofrecería un espacio para que sus voces también fueran escuchadas. Era un desafío, pero no podía ignorar la creciente necesidad de encontrar puntos de conexión genuinos. Durante la próxima clase, en lugar de seguir un guión preestablecido, propuso un ejercicio de creación colectiva.
Indico a cada estudiante que trajera un ingrediente que tuviera un significado especial para ellos. No solo traerían alimentos, sino también fragmentos de sus vidas. Este enfoque despertó en ella una mezcla de miedo y emoción. ¿Sería capaz de manejar las historias que emergerían? A medida que los estudiantes comenzaron a compartir sus selecciones, la atmósfera se cargó de una energía palpable. María escuchó con atención las historias. Un frijol negro traído por Javier, que recordaba un verano en la casa de su abuela. Mantequilla traída por Sofía, que evocaba los sábados de su infancia. Estas narrativas comenzaron a entrelazarse, formando un tapiz vibrante. Sin darse cuenta, María reforzaba el lazo que unía a todos en esa cocina, agradeciendo el poder de la vulnerabilidad compartida. Mientras los estudiantes intercambiaban sus relatos, ella reflexionaba sobre su propio papel. En cada voz que se alzaba, encontraba ecos de sus propias inseguridades. La marcación de los límites surgía una vez más. ¿Y si alguien se sintiera atacado por la profundidad de la historia de otro? Casi con un instinto protector, sintió que debía establecer un marco, recordarles que en ese espacio había lugar para todas las emociones, que incluso la tristeza podía ser válida. Al finalizar la clase, María se sintió, por primera vez, verdaderamente conectada. Había guiado una experiencia enriquecedora, y en ese proceso había descubierto que era capaz de transmitir confianza a quienes la rodeaban. La inseguridad que un día había invadido su mente se había visto reemplazada por un renovado sentido de propósito. Con cada historia compartida, había crecido en fortaleza, transformando su vulnerabilidad en un puente hacia los demás. Sin embargo, una inquietud latente comenzó a burbujear en su interior. ¿Qué pasaría cuando la autenticidad comenzara a chocar con las expectativas externas? La posibilidad de que sus alumnos no valoraran sus esfuerzos, o incluso que las historias compartidas pudieran volverse pesadas, se instalaba en su mente. ¿Estaría realmente lista para enfrentar los desafíos que esto podría traer? Mientras cerraba la puerta del aula, se sintió extrañamente dividida. La emoción del triunfante nuevo enfoque chocaba con la preocupación por lo que aún estaba por venir. La necesidad de permanecer auténtica y vulnerable la acompañaba, pero la ansiedad por la posible crítica la acechaba. De repente, una pregunta surgió en su mente, aguda como un cuchillo. ¿Hasta dónde se vería forzada a ir para mantener esa conexión sin sacrificar su esencia? Había llegado el momento de ser decidida y abierta sobre sus propios sentimientos y límites, sabiendo que el acto de crear ahora se entrelazaba con el peligro de ser malinterpretada. Con esas inquietudes pulsando, María se dispuso a sentarse con su cuaderno, enfrentando una página otra vez en blanco. Era el momento de dar un paso audaz e iniciar un proceso de sinceridad radical. Pero, ¿podría realmente enfrentar las verdades más profundas sobre sí misma? La tinta en su pluma permanecía en suspenso, esperando desatar una nueva corriente de descubrimiento y, quizás, transformación. El día siguiente llegó, y con él, la presión de la expectativa aumentó en el pecho de María. En su mente, el eco de las historias compartidas resonaba, pero ahora era hora de poner en práctica lo que había comenzado. La cocina, su refugio, estaba adecuadamente iluminada, cada rincón parecía vibrar con la energía de sus alumnos. Pero en su interior, un pequeño monstruo de duda comenzaba a crecer. ¿Y si no podían conectar como antes? Mientras organizaba los ingredientes, se encontró reflexionando sobre su propia relación con la autenticidad. La idea de ser vulnerable se tornaba más compleja ante la posibilidad de ser malinterpretada. El temor tejía un matiz de neurosis en su ser. Se preguntaba si sus estudiantes sentirían el mismo tipo de conexión o si vendrían con sus propias expectativas, ansiosos por recibir lecciones sobre cocina sin el envoltorio emocional. Una parte de ella sabía que el único camino hacia adelante era abrazar su propósito. Así que esa mañana decidió que su enfoque debería comenzar con su propia verdad. Con el cuaderno abierto frente a ella, empezó a escribir reflexiones sinceras sobre lo que la cocina significaba. Un lugar de encuentro, una vía de expresión, un salvavidas en medio de tormentas emocionales.
Era su momento de ser transparente no solo con ellos, sino también consigo misma. Con la ambición de compartir no solo recetas, sino también su proceso mental, formó un plan para esa clase. En lugar de hacer una demostración de cocina tradicional, planeaba crear una narrativa en la que cada técnica culinaria se entrelazara con las emociones evocadas por aquellos ingredientes. La idea era hacer un ejercicio de cocreación basándose en su última experiencia, pero esta vez más personal, más cruda. A medida que los estudiantes comenzaron a llegar, notó que sus propios nervios los contagiaban. Miradas curiosas se posaron sobre ella, pero en vez de bloquearse, esta vez se sintió alimentada por su energía. El primer paso había sido establecer un espacio seguro, en el que cada historia, cada lágrima y cada risa fuera válida. Se dirigió a ellos, su voz temblorosa pero decidida, y les habló de su incertidumbre, de cómo en el proceso de tratar de ser auténtica, también enfrentaba sus propios demonios. El silencio en el aula era profundo, pero un reflejo de atención total. Así comenzaron a cocinar. Las manos trabajaban de manera sincronizada mientras compartían sus historias. María sintió una eclosión dentro. Sus preocupaciones comenzaron a disminuir, absorbidas por la inquietud y curiosidad de sus alumnos. Era un momento de transformación. En cada trozo de cebolla picada, en cada hoja de albahaca que desgarraban, había un intercambio de experiencias humanas crudas. Se dieron cuenta de que sus relatos la envolvían a ella también, creando lazos invisibles pero poderosos. Sin embargo, una sombra se cernía sobre esa evolución. María se percató de que en medio de la apertura había estudiantes que se quedaron al margen, más reticentes a compartir. Afloró una nueva preocupación, la posibilidad de no captar a todos. Regresó a sus pensamientos. ¿Cómo podría hacer que cada voz fuera escuchada, especialmente a aquellos que se mantenían en silencio? ¿Acaso su propia vulnerabilidad podría convertirse en un obstáculo en lugar de un puente? Mientras se movía entre los fogones, reflexionaba sobre su papel como facilitadora. Debía encontrar la forma adecuada de invitar a los más reservados, que podrían sentirse abrumados por la intensidad emocional del entorno. En su mente comenzó a glosar el próximo paso que tomaría. Podía promover un nuevo tipo de ejercicio centrado en el silencio y la observación, para permitirles digerir todo lo compartido. Pero, ¿qué tipo de resistencia podría enfrentar al hacerlo? ¿Estaría lista para enfrentar esas inseguridades en sí misma? Al terminar la clase, una vez más, la sensación de conexión la abrazaba, pero la incertidumbre la seguía acechando. Mientras pensaba en cómo continuar, la pregunta quedó flotando en su mente. ¿Sería suficiente su valentía al compartir sus emociones si algunos permanecían en la penumbra de su propia historia? La tinta de su pluma aguardaba su siguiente paso, lista para desvelar las inquietudes profundas que la definían. La transformación había comenzado, sin embargo, la claridad estaba aún por llegar. ¿Sería capaz de enfrentarlo y construir un camino que incluyera a todos? María se sentó al borde de la mesa de su cocina, respirando profundamente mientras miraba los ingredientes que había dispuesto con tanto esmero. Había pasado semanas compartiendo sus vivencias a través de la cocina, y el eco de las historias que surgieron en las últimas clases aún resonaban en su mente. Sin embargo, a pesar de la conexión emocional que había establecido con sus estudiantes, la inquietud de que algunos no se sintieran completamente incluidos la perseguía constantemente. Decidió que ese día debía ser diferente. No solo continuaría con las recetas. En su lugar, transformaría la clase en un espacio donde la narración y el silencio coexistieran. Comenzaría la clase hablando sobre la importancia de escuchar, tanto a los demás como a uno mismo. Mientras organizaba las verduras frescas, sentía que la energía en la cocina era especial, como si el aire mismo esperara algo significativo. Cuando los estudiantes llegaron, notó que en sus rostros había expectación y un ligero nerviosismo. Al comenzar la clase, se plantó en el centro y, en lugar de guiarlos directamente hacia la mesa de cocina, propuso un ejercicio de introspección
en el que cada uno podría cerrar los ojos y pensar en un momento de su vida en el que la cocina había jugado un papel clave. El silencio llenó el ambiente, y las pequeñas exhalaciones, llenas de nostalgia, resonaron como una melodía. Al finalizar el ejercicio, María les animó a compartir lo que habían visualizado. Y aunque algunos dudaron al principio, otros comenzaron a abrirse, ofreciendo recuerdos de su abuela cocinando, de sus propias experiencias y de los sabores que los habían acompañado en sus vidas. Ciertamente, fue una revelación. Cada historia enriquecía la narrativa que todos estaban tejiendo. Después de ese primer ejercicio de vulnerabilidad, María introdujo la receta del día, una sopa tradicional que había aprendido de su madre. Pero no solo era cuestión de seguir los pasos, quería que cada ingrediente tuviera un significado. Allen, un joven que había guardado silencio en clases anteriores, levantó la mano. «Me gustaría escribir una carta a mi abuela mientras cocinamos», dijo, y con eso, María comprendió que había logrado algo más allá de la simple enseñanza de recetas. Mientras la sazón de la sopa comenzaba a llenar el aire, la clase se convirtió en un intercambio fluido de risas y recuerdos. Las inseguridades que antes la habían bloqueado comenzaron a desvanecerse. Ahí, todos estaban presentes, todos aportando su esencia. A medida que cada estudiante probaba la sopa, saboreaban no solo los ingredientes, sino también las historias que habían surgido de cada uno. Al final de la clase, María se sintió renacida. Había logrado unir a todos a través de la cocina, creando un sentido de comunidad que había anhelado. La noche cayó serenamente, y mientras se recogían los utensilios, una profunda satisfacción llenó su corazón. Ya no era solo una tortillera que luchaba contra la percepción de su valor, se había convertido en una verdadera educadora y guía. Con cada clase, María estaba construyendo no solo su futuro, sino también un legado que trascendía su propia historia. Al final del día, agradecida, miró hacia su jardín, que ahora florecía vibrante y repleto de posibilidades. Había cambiado no solo el paisaje, sino también la forma en que se percibía a sí misma. La transformación había sido profunda. Había superado el miedo al juicio, abrazando su vulnerabilidad como una fortaleza. Ahora era vista por su comunidad no solo como una madre trabajadora, sino como una innovadora, una mujer que se atrevía a soñar en grande y a tejer su futuro con hilos de coraje y autenticidad. María se dio cuenta de que su valor no solo se medía en su habilidad culinaria, sino en su capacidad para conectar personas a través de lo que más amaba, la cocina. Mientras sus estudiantes se despedían, miró al cielo despejado y sonrió. Era el momento perfecto para avanzar. Había transformado su sueño en realidad. La escuela de cocina que antes parecía lejana había comenzado a gestarse con éxito. Ahora estaba lista para enfrentar nuevos desafíos, sin miedo. Había conquistado sus inseguridades y había logrado una conexión real y tangible con su comunidad. María, la tortillera, se había convertido en María, la chef que inspiraba a otros, y finalmente estaba preparada para compartir su historia con el mundo. Esa noche se durmió con una sensación de paz. Había alcanzado un logro personal en el lugar que siempre había llamado hogar, su cocina. No esperen ni un segundo más para compartir este video y muéstrenle a sus amigos que la transformación personal es posible. Si les ha gustado esta historia inspiradora, suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo real.